Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del evangelista Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de él porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Esta semana leeremos el capítulo 12 de Marcos de lunes a viernes. Así que en este día lunes se nos presenta una parábola sobre la viña y cómo el dueño la arrienda a unos viñadores y que después el dueño mandará a sus siervos para que le den el porcentaje que el dueño merece por ser el dueño. Y esta parábola pues representa el rechazo de Israel, no solamente de Dios, sino también de los profetas que Dios constantemente le ha enviado. En esta parábola, el viñador es Dios, la viña es Israel, los siervos a quien el dueño envía son los profetas, y el Hijo, que es enviado por último, es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y como también después de que el Hijo es puesto a muerte por los viñadores, pues el dueño entonces destruye la viña, y esto hace referencia a la destrucción de Jerusalén que se llevó a cabo en el año 70. Aquí en esta parábola también tenemos en cierta manera lo que el resto de este capítulo nos dará. Si esta parábola es acerca del rechazo de Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, entonces el resto de este capítulo serán ejemplos de este rechazo, pues
martes, miércoles, jueves y viernes tenemos esos ejemplos de cómo Jesús es rechazado por Israel, particularmente aquellos que están en liderazgos, representados por los fariseos, los herodianos, los saduceos, los maestros de la ley o los escribas y todos aquellos que representan la autoridad de Israel. Muy bien, esta parábola pues nos dice claramente, nos habla claramente acerca del rechazo de Jesús. Jesús muy probablemente utilizó un ejemplo de los dueños de propiedades que arrendaban sus propiedades a otros trabajadores y que después el dueño pues exigía el porcentaje de la cosecha que se merecía por ser el dueño. Y parece que quizás esto era una de las prácticas muy comunes en Galilea en tiempo de Jesús y que quizás Jesús tomó como parábola esa experiencia que se conocía muy comúnmente en Galilea, de que los galileos pues trabajaban en tierras no de ellos, sino arrendadas por los dueños que estaban ausentes, pero que tenían esa conexión de que al final de la cosecha, pues ellos exigían el porcentaje que se merecían. Dice la parábola: en aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: todos estos grupos que menciona Jesús al principio de esta parábola hacen referencia al liderazgo de la comunidad judía de aquel entonces, de Israel de aquel entonces. Los sumos sacerdotes, que vienen siendo prácticamente la clase de los saduceos, o de los políticos, también los escribas, que en su mayoría eran fariseos, y después los ancianos, que representan parte de la autoridad de la comunidad de Israel o judía de aquel tiempo. Y ahora Jesús les presenta esta parábola para dar a entender cómo él mismo está siendo rechazado por el mismo pueblo a quien Dios lo envía. Y aquí Jesús pues hace la conexión entre él mismo y la tradición profética, que la mayoría de ellos fueron rechazados. Unos fueron puestos a muerte por el mismo pueblo a quien Dios le envía sus profetas. ¿Para qué? Para que regresen, para que produzcan frutos de esa alianza que Dios ha hecho con su pueblo Israel, y que por tanto, como no han producido los frutos apropiados para esta alianza que Dios espera de su pueblo. ¿Y cuáles son estos frutos? Pues fidelidad, amor, justicia. Pues entonces Dios, el dueño de esta viña, les quitará la viña y se la dará a otro pueblo que sí le produzca los frutos apropiados de esa alianza. Dice: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca. Esta cerca representa la ley mosaica, que no solamente protegía y le daba identidad al pueblo de Israel, sino también lo separaba del resto de los pueblos vecinos. O sea, la ley mosaica les daba una identidad única como pueblo escogido de Dios. Y también creaba una distinción entre el pueblo de Israel y los que no eran parte de esta alianza con el Dios de Israel. Cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. Aquí da la impresión de que el dueño de esta tierra, de esta viña, pues es un dueño ausente que arrendó la tierra y que ya no se preocupa más de ella, sino hasta que se llega a la cosecha y donde espera que le den el porcentaje de esa cosecha. Pero no, el dueño tiene un interés personal, porque no solamente envía a sus servidores, a sus trabajadores para que recojan el porcentaje de la cosecha que le pertenece, sino también después envía a su hijo. Aquí nos da a entender que el dueño tiene una relación muy íntima y personal porque les manda a su hijo, a quien representa a Jesucristo.
A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Estos criados que el dueño envía para recoger su porcentaje de la cosecha representan la tradición profética, aquellos que Dios envió para recordarles a Israel la alianza que habían pactado con él y lo que Dios esperaba, o sea, los frutos de esa alianza. Y que muchos y la mayoría de ellos fueron rechazados. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Leamos, por ejemplo, al profeta Jeremías, cómo fue perseguido y también cómo fue rechazado y humillado. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Finalmente, dice la parábola, el dueño decide enviar a su hijo querido. Uno pensaría, bueno, ¿en qué estará pensando este dueño? Si le trataron así a sus criados, ¿por qué va a pensar que le van a tratar de una forma diferente a su hijo amado? Pues aquí nos da a entender que el dueño tiene un interés personal por esta viña. O sea, el Dios que tiene un interés personal con Israel. A mi hijo lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Muy probablemente en esta parábola da a entender que quizás los trabajadores de la viña piensan que el dueño se ha muerto y que por eso ahora el hijo, el heredero, viene en nombre de él. Y por eso piensan que si lo matan, se quedarán con la tierra. Porque pensaban de que después de un tiempo, si el dueño no regresaba, pues los trabajadores tenían derecho a apoderarse de la tierra. Y quizás es lo que está detrás de esta idea de los trabajadores, de que si matan al heredero, pues se quedarán ellos con la tierra. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y lo arrojaron su cuerpo fuera de la viña. Fue lo que hicieron con Jesús. Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. Ahí muere. Es lo que representa eso de que fue sacado de la viña, o sea, de las afueras de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Dentro de la parábola Jesús pregunta y él mismo la contesta diciendo, vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Dará la viña a otros por qué o para qué? Para que produzcan los frutos que Dios espera de su pueblo. Ahora, nosotros como cristianos podemos decir, bueno, Dios le quitó el privilegio al pueblo de Israel y se lo dio a los cristianos. Y a veces nos gloriamos de que somos el pueblo escogido de Dios, pero la pregunta que aún tiene mucho que cuestionarnos es si estamos produciendo los frutos del reino. Porque lo que Dios hizo con Israel, si seguimos la lógica de este argumento, pues también lo hará con nosotros si es que no estamos produciendo los frutos del reino que Dios en Cristo ha inaugurado. Así que no hay nada de qué gloriarnos si no estamos produciendo los frutos que Dios espera de nosotros. La piedra, y después aquí dentro de esta parábola Jesús cita uno de los salmos, creo que es Salmo 118, donde dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta piedra angular hace referencia a Cristo mismo. ¿Y qué significa la piedra? En la arquitectura antigua, la piedra angular era la piedra en la cual la mayor parte de la estructura descansaba, y también la piedra angular pues orientaba la construcción, en qué dirección se iba a construir, y también delineaba los ángulos de las paredes sobre esa piedra. Así que la piedra recibía el peso, orientaba la dirección de la construcción y también delineaba las paredes. Así que todas las piedras
puestas en esa construcción estaban en relación a esa piedra angular, y es el ejemplo que Jesús utiliza a sí mismo al verse como el rechazado en la piedra angular de esa construcción. Ahora, para nosotros que leemos esta parábola hoy en día, debe de cuestionarnos seriamente, como ya lo mencioné antes, ¿no? No es de que nosotros nos sentamos los privilegiados porque ya Dios ha rechazado al pueblo de Israel y ahora nosotros somos el pueblo escogido. Pero estamos produciendo los frutos del reino. Porque no simplemente decir Dios cambió su modo de pensar y ha escogido allá, ha creado una nueva comunidad. Pero esta comunidad tiene la misma responsabilidad de producir los frutos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. ¿Y cuáles son estos frutos? El amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Valores que vemos fundamentalmente modelados en Jesucristo mismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.